obligatorios y los voluntarios. Porque para el público que no son de escuela de espectadores, pues tengo que decirlo siempre en cada uno de los encuentros con el equipo artístico, que en la escuela de espectadores de Factoría Echegaray pues trabaja cada una de las funciones, cada uno de los estrenos, durante 4 sesiones, que no es simplemente el encuentro. Señor director. Y 4 sesiones, esta es la tercera, que es la asistencia el segundo miércoles de las 12 funciones, para poder ver la obra y después tener para todo el público este encuentro en que conozcamos en primera persona al equipo artístico. Los actores, las actrices, naturalmente se retrasan, tienen que cambiarse. Y de esas 4 sesiones, la última, la semana que viene, el martes, tenemos a las 7 en el Salón Rossini, pues el encuentro final del director de la función. ¿Qué hacemos? De la literatura dramática a la puesta en escena, lo que es el proceso desde una obra de teatro, desde un proyecto escénico, en este caso de Factoría Echegaray, para poder ver y conocer todo lo que es la escuela de espectadores, el proceso desde construcción de un texto dramático hasta llegar a todo lo que es la escena en su complejidad absoluta. En ese caso, siempre indagamos sobre lo que es la poética sobre todas las cosas, la poética transversal que el autor, voy a empezar ya así, haciendo las presentaciones, Antonio Miguel Morales, ha escrito. Por favor, aplaudan. No es muy habitual, sobre todo en Factoría Echegaray, que el autor pueda estar cuando el texto es diferente al del director. Y en muchos otros casos siempre se está produciendo que el autor y director en Factoría Echegaray es la misma persona. Ha escrito, presenta el proyecto y lo dirige. Entonces ahí siempre, entre comillas, es más fácil. A su izquierda está Carmen Vega, que es la ayudante de dirección, es una dramaturga, es una actriz, es autora y ayudante de dirección en esta obra también. Y a su izquierda, pues los dos protagonistas, Ale Rueda y Laura Berma. José Cabello, no me lo aplaudáis. José Cabello, vamos a ver, cómo en Factoría Echegaray se selecciona, se elige la obra de las 5 producciones este año. El año pasado fueron 6, este año una menos, aunque ha habido también una excepción, que ha sido un proyecto de innovación sobre la música de Vangelis, entonces eso ha compensado las 6 producciones este año. Y en el caso de José Cabello, como director seleccionado, es un novel, no es novel, es novel en el sentido de que terminaste dirección escénica en la Escuela Superior de Arte Dramático el año pasado. Pero no es novel porque lleva casi 10 años dirigiendo obras de teatro y como licenciado también en comunicación audiovisual. Después se implicó en conocer más a fondo el mundo del teatro estudiando dirección escénica. Entonces, pero esta podemos decir que es tu primera obra profesional. Y aquí está, dando la cara. De modo que sacarle las tripas o decirle qué bonito es todo. El texto de la gramática de los peces azules, títulos preciosos, muy bonito, una escenificación compleja y difícil, porque el texto lo has puesto tú difícil ya por sí mismo. Lo que más me atrae a mí del mismo título es el concepto de la gramática, que aparece en distintos momentos también, porque todo el mundo se asustaba de la gramática cuando estábamos estudiando. Había que estudiarse la gramática ¿de qué? Del lenguaje. Pero la gramática está en todas partes, igual que está la pragmática, y
y está todo lo que la realidad circunscribe, no solamente a las palabras, sino a la composición del estudio de la forma y de la manera de hacer o decir las cosas. Hay una gran simbología en todo ello, porque lo hemos visto. Es complicado todas las elipsis, y yo ahora os lo preguntaré a vosotros como actores, ¿no? Como intérpretes de esas transiciones en los espacios-tiempo, pero esa gramática, esa pragmática finalmente de la escena, nos lleva también a ese intento por parte de los receptores que somos nosotros de inmiscuirnos en el descubrimiento complejo, pero también conocido hoy día, más que nunca, toda esta época, de la identidad. Yo creo que ese es el tema central, que es la identidad. Y la identidad y todas sus variables. Y yo de eso no voy a hablar. Por ello quiero, y homenajeando que ha sido el mes del teatro, sabéis que el día 27 fue el Día Mundial del Teatro, me voy a permitir, antes de empezar a hablar un poco, de leer un trocito pequeño de la autora, actriz egipcia, Sami Nayoum, que escribe en el manifiesto del Día Mundial del Teatro y dice: para celebrar al padre de todas las artes, el teatro en su Día Mundial, los invito a estar juntos nosotros de la mano y hombro con hombro para despertar la conciencia del mundo entero, para buscar en nosotros la esencia perdida del hombre, el hombre libre, tolerante, amoroso, simpático, gentil y comprensivo. Creo que en esa frase está mucho de lo que aquí se pretende decir, contar y pinchar también, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Comenzamos por allí o por aquí? Sí, de la teoría a la práctica. ¿Cuándo fue y por qué el momento en que quisiste hablar de la condición queer y además pensando, porque lo tuvimos en la primera de las sesiones, tuvimos esa suerte de que en este caso la Escuela de Espectadores no ha leído el texto, he hecho una excepción y nunca leyeron el texto excepto en un ensayo, que una de las sesiones es asistir a un ensayo, y entonces pues pasaron de una manera técnica, le llamaríamos un pase técnico, sin escenografía y sin nada, el texto, y por primera vez lo leyeron, vieron, escucharon. Se quedaron así un poco, y yo el primero, bueno, yo lo había leído, probablemente lo había trabajado, pero me quedé un poco ahí impregnado de las cuestiones que se planteaban en el momento que la palabra se convierte en acción. No es lo mismo un locutor, si yo estoy detrás ahora hablando sobre todo esto, que imaginamos y vemos toda la esencia de lo que queremos decir o hacer, pero si lo vemos en vez de leerlo, la imagen se convierte en otra cosa. ¿Qué querías o por qué necesitaste hablar después de una larga obra? Él pertenece a la generación Romero Esteo, ganó uno de los premios de teatro Miguel Romero Esteo de la Junta de Andalucía en su momento, pertenece a esa generación de escritores, es un dramaturgo muy reconocido con premios, no voy a leer todo el currículum, pero podéis buscarlo y hay muchas obras que están incluso ahora mismo en escena. Dime, ¿por qué ese cambio, conociendo un poco tus otros textos dramáticos? Bueno, muchísimas gracias primero por estar aquí y por escucharnos un poco después de la obra. La pregunta que me hace la tengo muy clara. En mi dramaturgia anterior ya esta temática estaba presente. Cuando partía hablando de los destierros de las personas, de la ecología de las fronteras, se quedaron en mi mente las historias personales de hombres y mujeres que fueron represaliados no solo por su condición política, sino también por su identidad de género y por su condición sexual. Y tras escribir obras como La verdadera identidad de Madame Duval o Anatomía de un mensaje, que ha sido también puesta en escena en aquí también, en Factoría también, sí. Pues de pronto una de
de mi trabajo más alimenticio, el del profesorado, me llevó a ver que en las clases había muchos chavales de ahora con una problemática similar a las personas que tenían a lo largo de la historia, que tuvieron ese anatema, ¿no? esa condición de expulsados de la asamblea, de ninguneados por su condición sexual. Y ahora mismo en los institutos hay muchos chavales que no tienen referentes porque se está abriendo el debate sobre las cuestiones de género, sobre la cuestión queer, pero no hay referentes. En el teatro hay referentes. Si todos pensáis en obras con protagonistas homosexuales, pues seguro que os vienen a la mente La Piedra Oscura, os viene a la mente La Edad de la Ira, de Nando López, La Piedra Oscura de Alberto Conejero. Si nos vamos a protagonistas trans, pues Las Heridas del Viento de Juan Carlos Rubio, etcétera, etcétera, etcétera. Protagonistas lesbianas, pues tenemos La Isla también de Juan Carlos Rubio, tenemos pues Verano en Diciembre de Carolina África. Pero si nos vamos a buscar protagonistas intersexuales o protagonistas queer en la creación contemporánea de teatro, no los encontramos. Y yo sentía la necesidad de visibilizar estas últimas siglas de la palabra LGTBI intersexual. Es la única que hace referencia a una condición física de la sigla, y queer, que fue introducida más tardíamente y que las propias personas que se identifican dentro de lo queer renuncian muchas veces a estar dentro de la sigla, porque hay un debate ahí entre lo que es etiquetar y lo que es nombrar. Yo creo que nosotros desde el teatro estamos aquí para nombrar la realidad, no para poner etiquetas, para visibilizar y para intentar que la omisión política, porque es una omisión política de determinadas personas en las artes escénicas, se subsane de alguna manera. Entonces, era una forma de poner mi granito de arena en este camino. Como sabéis, sobre todo los que también están aquí, grupos de la universidad, de los espectadores, podéis levantar la mano y yo os miro y intervenir a lo largo de toda la conversación o del conversatorio. Carmen Vega, dificultades técnicas, esfuerzo por el trabajo que se ha llevado a cabo. Tienes experiencia también de ser ayudante de dirección en otro trabajo, en el Headship Box, ¿no? Sí. Estuviste también ahí. Y en esta ocasión, ¿qué puedes, dentro de la experiencia del proceso, decir que es lo que más te ha resultado difícil y fácil? Bueno, esa es una pregunta de entre telas, Paco. Hay que explicar lo que pasa detrás de la historia. No las cuestionaba, pues sí, dificultades hay siempre y bueno, y son escollos que hay que subsanar siempre, o sea, a todos los niveles, siempre hay algo que matizar, que tocar, que tal. Pero bueno, yo en general, para mí ha sido un aprendizaje. Cada día aprendo en este bendito gremio, ¿no? A todos los niveles, a nivel escritura, a nivel dirección, a nivel interpretación, a nivel ayudantía. Entonces, cuando te encuentras con alguna cuestión, algún problema, pues solucionarlo. Y en eso está el aprendizaje cada día. Y realmente solucionar y tener esa capacidad de adaptación y bueno, y de trabajo en equipo, y esto es lo que... ¿Qué nos puedes contar de todo el trabajo técnico? Autores como en figuración Daniel Macías y Belén García, en iluminación Roberto Romance, con el que tú has trabajado en otras ocasiones, y tú, Marina Calvo, también en la escenografía. A ver, toda esa tramoya en la que tú... Yo te puedo decir, mira, una frase maravillosa mía, pero resume todo, que es al dueño que es el dueño, pero a mí, que eso es el que llevaba la batuta en eso, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que es una apuesta en algunos puntos arriesgada y compleja, porque
bueno, ya te lo comentará él, pero tiene una parte muy onírica al principio que combinamos con una parte más realista, que luego nos llevamos a ese territorio Lynch, y entonces, claro, además con un audiovisual, con mapping, con vídeos, con muchas luces, con una escenografía, en fin, es complicado todos esos elementos, ¿no? Todos esos signos, combinarlos y que salga todo, ¿no? Tenía encerrado, así le sacamos cosas, tenía encerrado toda la puesta en escena cuando llegaste el primer día a la mesa de trabajo. Que él tenía... La puesta en escena sí, ya pensada, aportasteis sí. Cambios o hicisteis alguna... Paco, tú fíjate la estrategia, o sea, sus preguntas me las están preguntando a mí. Para pillarme en el renuncio, ¿no? Para pillarnos y pillándonos. Para que descanse. Sí. Que sí que se lo merece, que no vea. Sí, tenía todo planeado. Tenía todo planeado. Todo pensado. ¿Qué ha hecho? Claro que yo pensé eso en un primer momento, dije, uy, bueno, ¿cómo justifico yo sueldo ahora? Pero tenía todo. Pero bueno, ahí estamos también para bueno, ya sabéis, ¿no? La ayudantía para coordinar con la productora, el enlace, con escenografía, que con tal, falta esto, traerlo lo otro. Tiene muchísima tela. Tiene mucha tela. El correo pero que va, mucho claro, más. Tiene tela porque es todo, ¿no? Cosas que surjan, pues ahí y tal. Y también ayudar en lo que puedo y asesorar y aconsejar en lo que puedo y en lo que sé y en lo que conozco. Alex y Laura y Alex, ¿qué tal? Muy bien. Muy a la par, ¿no? Estamos desde el primer día. Cuando visteis la convocatoria del casting, ¿qué os pareció lo que, bueno, ya contaron, qué fue la prueba? ¿Cómo fue la prueba para poder ser seleccionado? Pues yo en mi caso no tenía ninguna parte del texto, tenía que llevar un texto libre con ciertas pautas a seguir, que si no me equivoco era desde la incomprensión hasta la ira, ¿no? Pues bueno, yo llevé un texto de Rodrigo García y una casualidad que era un texto que le venía al pego al personaje, a Rojo. ¿Sería teatro? No, era... ¿Cómo se llamaba la obra? En algún momento de la vida tenés que plantearte dejar de ser imbécil. Pues ese monólogo que a mí me encanta, muy complejo, pero yo la verdad me lo pensé mucho, porque era muy complejo como para presentarme un casting, pero dije, mira, creo que es este, y así. Aquí estoy. Muy bien. Pues muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que terminaste la escuela? Pues hace nada, recién salió del horno, soy de la misma promoción de José, vaya. Claro. Es de dirección y de interpretación textual. ¿Y tú, Laura, qué tal? ¿Cómo fue el casting? Claro, el casting muy bien. En nuestro caso, pues cada uno hicimos el casting para el papel que finalmente hemos sido seleccionados, pero es verdad que el proceso de casting estuvo compuesto por 2 días. En ese primer día pues fuimos con esa propuesta de según el personaje, y ya en el segundo día de casting, pues sí que estuvimos interactuando un poco. José quería vernos la capacidad de adaptación de uno al otro personaje y viceversa, y ver la escucha entre nosotros. Entonces realmente, pues sí, yo sí me presenté a Azul, igual que él se presentó a Rojo, y en mi caso sí que era un monólogo que aparece en una parte de la obra. Entonces sí, era parte del texto y bueno, fue como también está curioso porque es abordar el texto realmente. Bueno, hay un pequeño contexto de qué va la obra, sobre los personajes y lo que se está buscando más o menos el perfil, pero claro, lo que es el contexto de toda la obra, la totalidad, pues no lo teníamos. Era un poco pues discernir desde dónde ese personaje estaba contando eso y qué podía yo aportar y qué propuesta podía... Y cuando leíste la obra, ¿qué pasó? Cuando ya estabais seleccionados. Ya fue como pasar a otra dimensión, Claro. un poco, ¿no? ¿Y qué impresión llevaste? A mí el texto me gustó mucho, pero yo lo intentaba plantear, escenificarlo en mi mente, como cada vez que lo teatro lo voy escenificando todo, y decía, no sé cómo hacerlo. No sé cómo lo va a hacer José, pero ya después cuando quedamos con José antes de empezar los ensayos y nos explicó más o menos
cómo se iba a plantear la cosa, y después el trabajo de mesa que hicimos los cuadros, que fue un trabajo de mesa fetén, ya como que se clarificó todo y ya para adelante. ¿En tu caso? Bueno, pues más o menos igual. Fue como ir descubriendo también la complejidad del texto, que tiene como sus diferentes capas y sus diferentes también fases, ¿no? Y ver cómo se conecta todo, pero también ese primer acto, ¿no? En el que estamos en una atmósfera un tanto más onírica, ¿no? Digamos, pues de primera pues también era lo que más me costaba significar al integrarlo en mi imaginación en el conjunto, ¿no? Pero es verdad que luego, pues cuando el texto, que está muy bien, como el director ha sabido aportar una visión muy coherente y hacernos a nosotros, a todo el equipo, entrar en eso. Entonces ha sido muy fácil el tener plantear los objetivos comunes y seguir el mismo camino. La construcción de vuestro personaje, individualmente, ¿cómo lo hacéis? Cuando trabajáis como actores, en general, sois más orgánicos, tenéis un trabajo más de desarrollo. Yo lo he dicho de alguna forma al principio, ¿no? Y te querías imaginar directamente todo el proceso escénico, o sea, que es mucho más global, más holístico, pero a nivel individual, un actor, una actriz, se trabaja un personaje que en este caso está ahí pululando en distintas variaciones y sensaciones, no es tan unidireccional, no es realista per se, aunque tiene una vida interior muy profunda cada uno de ellos, y tiene un de dónde viene, y en ese momento donde están es muy diferente que no se muestre o se muestre de dónde viene. De pronto se cuenta y de pronto lo descubre. Yo creo que son dos personajes muy difíciles de crear, y en tu caso. En mi caso, por ejemplo, pues bueno, era todo el rato intentar mostrar lo que le pasa al personaje, pero regular las emociones, las intenciones y saber integrar mucho, pues eso. Tenemos ambos los personajes de ambos, muchos cambios, muchas transiciones a nivel emocional, a nivel de energía, entonces saber calibrar y saber llevar bien eso, es decir, pues de repente estoy sentada, estamos de pie en el banco, pasándolo súper bien y saltando con el terno y todo, a pasar al momento siguiente a decir un monólogo sobre lo mal que lo he pasado, con la intersexualidad, sobre todas esas operaciones, encima en una clave, digamos, en un código un poco más poético, ¿no? Entonces era pues todo el rato saber muy bien quién es tu personaje y lo que está transitando, ¿no? Y hacer ese viaje también dentro y fuera del escenario y no olvidarse de eso. El concepto de espacio-tiempo es muy difícil. Claro, vamos con el inmediato. Bueno, no sé, ¿qué me cuentas? ¿Qué nos cuentas? Tu experiencia, ¿cuál ha sido esta primera experiencia en donde, entre comillas, lo tienes todo? Porque todo el mundo que está en factoría siempre dice, madre mía, sí, tampoco es tanto tiempo, es mes y medio aproximadamente, entre la preparación del trabajo, los ensayos, hay que venir ya con la carpeta muy clara, pero a la vez es una relación, los directores o actores y actrices siempre dicen, es un gustazo trabajar así, así es como hay que trabajar, así es como realmente me gustaría, y no todo el tiempo picando paredes, ¿no? Que es lo que pasa en el teatro que en general, en el teatro malagueño y en el resto. Dime, ¿qué tal tu experiencia profesional, primera experiencia profesional? Maravillosa, o sea, me ha encantado, realmente me has dicho que es poco tiempo, pero a mí realmente me ha resultado como mucho tiempo, pero no porque es verdad que al final más teníamos un mes y medio para montar, o sea, es una locura, pero yo prácticamente llevo con este proyecto en la mente desde julio y no lo he abandonado. O sea, para mí ha sido un continuo ir trabajando, dándole vueltas desde que me propusieron hacer una propuesta hasta prácticamente el día del estreno. Yo he estado únicamente pensando y viviendo por y para la obra. Pero realmente cuando ya se estrenó es como fue, ya acabó. Ya está. Ya he parido. No lo niego, es un trabajo que es muy duro y hace falta muchísimo esfuerzo, muchísimas horas, y realmente cuando ya es el proceso final, que es la última semana, ya es un vamos a tope hasta el estreno. Pero cuando de repente, y estás todo el rato pensando, ay, que llegue ya el estreno, y de repente llega ya el estreno, se cierra el telón y es como, vaya, ya, se acabó. ¿Tuviste algún contacto con el autor en algún momento ya siendo seleccionado para dirigir la obra? Sí,
siendo seleccionado, sí, hicimos una reunión allá por enero, creo recordar, enero o diciembre, la hicimos por Skype, hablamos un poquito de la obra, de cómo, qué nos había influido y qué camino teníamos los dos, pero ya después poco más. Bueno, por WhatsApp sí hablamos bastante. Y tú ya sabías que había sido seleccionado la función, la obra, mejor dicho. Y a mí me lo dijeron. Porque lo presentaste tú, la obra la presentaste tú, naturalmente, a Sí. Chegaray. Y claro, sin saber quién te la No, además este año también hay que decirlo, era el primer año que un proyecto se monta en colaboración con la ESAT de Málaga. Claro. Y ahí es donde hubo una especie de concurso interno en la ESAT al que aspiraron muchos alumnos y alumnas de cuarto y fue José el que lo ganó. Y Porque lo que hace que estemos aquí, ¿no? Porque no era cuestión de expediente, no era cuestión de cromosomas. Exactamente, era cuestión del proyecto en sí. El proyecto que presentó fue el que valoraron, que justo el que valoraron mejor y por eso estamos por aquí. En ese sentido, me parece que hay que seguir reivindicando que Factoría se asocie con la SAP, porque creo que visibiliza también desde la raíz las escénicas de esta ciudad. Estoy muy contento de que este proyecto haya sido el primero en colaboración con la Escuela de Arte. la música ha ido, o sea, todo empezó con la puesta en escena, cuando empecé a trabajarla. Yo siempre dije, ¿qué música escucha rojo y qué música escucha azul? Y bueno, rojo se ve claramente, el texto dice que es tecno. Y ya con azul dije, ¿cómo puedo darle esa variable? ¿Cómo podemos crear un poco de la balanza que se vaya inclinando? Y empecé a visualizar la música clásica. Y dije, ¿cómo la música clásica podemos hacer para que se fusione un poco con lo que es el tecno? Y ahí me perdí realmente. Dije, wow, es que esto es una contraposición muy grande. Y entonces me puse a analizar más el texto. ¿Qué decía el texto? ¿Qué música me transmitía para ese texto? Por ejemplo, yo con ellos y con Carmen estábamos en el proceso de ensayo y decíamos, mirad chicos, a mí me da igual que la canción nos guste, que no nos guste. Yo para esta escena quiero buscar una cosa así. Y de repente les ponía una canción que de repente ellos como que saltaban, me decían, wow, qué tema. Y yo, vale, pues con estas claves una música parecida. Entonces nos poníamos los cuatro y empezábamos a indagar y a buscar y al final decíamos, oye, pues mira, esta puede funcionar, esta no puede funcionar. Y, por ejemplo, elegí la de Blue, porque Blue es muy característica. Dije, a ver, tenemos que buscar una canción que hable sobre el color azul, que representa al personaje azul, le metemos un poquito de tecno y dije, Blue del tirón. También tenemos canciones, por ejemplo, de David Lynch, que David Lynch está todo el rato presente en la obra y dije qué mejor manera de acabar la obra que con una canción de propio David Lynch, que también es compositor de música, aparte de director, fotógrafo y director. Y fue por ahí, y por ejemplo la canción de Creep, una versión a piano, porque yo intenté buscar siempre versiones a piano para buscar esa fusión de lo que es lo clásico con el techno. Y por ejemplo la canción de Creep, versionada por Scala, que tiene un coro precioso, realmente refleja muy bien lo que siente ese personaje en ese monólogo, cómo se siente fluida y cómo quiere ser perfecto, necesita ser perfecto, pero sabe que no lo es, y lo que pasa es que tiene que buscarse ese amor y quererse por sí misma realmente, es lo que representa la canción y es lo que yo quería representar con este monólogo. Me voy a sumergir, me voy a meter dentro de lo que sería la obra y me acuerdo una mañana de agosto, el Silay vacío, pero con fresquito, pero fresquísimo. Me tiré en una sala, me tiré como 4 horas, que es como la sala más grande, y allí me quedé leyendo el texto, leyendo mis anotaciones, y poco a poco fui hilando, me inspiré muchísimo en el Silay para lo que es la escenografía, construcción de la escenografía, y los conceptos, la relación de los personajes, y justo en ese momento, cuando ya pensaba, bueno, en una hora ya me voy. Y de repente ahí se me empezó a unir todo. Y empecé a anotar, y escribir, y ya escribí como 6 o 7 hojas de anotaciones solas, de cómo veía yo la obra y de cómo... Y ya a partir de ahí nació. Yo es lo que le llamo ya el nacimiento. Ya empecé ahí a unir y a pensar. Y bueno, el pensar fue desde ese agosto hasta prácticamente empezar los ensayos. Dándole vueltas, ¿no?
realmente cuando empezamos el proceso de ensayo, una cosa que yo siempre quería tener muy clara es que como realmente los personajes tienen un gran subtexto, lo que quería era que en el trabajo de mesa nos quedase bien claro cuál era nuestro camino que queríamos conseguir, qué buscábamos transmitir con cada parte y con cada frase. Incluso ya veíamos textos de 10 líneas en dos palabras. Directamente yo decía en 2 palabras, nosotros decíamos, pues aquí entre esas 2 palabras has dicho todo esto. Entonces siempre como que buscábamos ese subtexto y después muchas veces hemos trabajado ejercicios que yo les llamo, bueno, está muy relacionado con el teatro de la crueldad. Yo siempre he buscado como que las emociones más viscerales saliesen de ellos con unos ejercicios. Por ejemplo, siempre me ha gustado mucho lo que es la privación sensorial, la privación de los ojos, porque es como la mayor protección que existe del ser humano. Si no vemos, estamos perdidos. Entonces, con ellos dos teníamos que, claro, nos trajo una antifaz y dije, ya está, hacemos el aborto, y les puse antifaz y hacíamos ejercicios, muchas cosas de decir, bueno, chicos, si cualquier cosa, una palabra de seguridad, ¿vale? Siempre teníamos como esta palabra de seguridad que nunca la usamos, nunca ha pasado nada, nunca, a ver. Pero yo siempre la digo porque me gusta que ellos se sientan cómodos y seguros, y si se quieren lanzar y hacer cosas a tope, vale, pero que sabemos realmente que aquí estamos haciendo un juego. Esto realmente es jugar y experimentar y sacar lo máximo de ellos. Eso ha sido como mi objetivo. ¿Y a vosotros? Pues mira, yo me llevo un poco una cosa que tiene Rojo, que es un personaje muy orgulloso, pero al final deja de lado ese orgullo y pone por delante el amor. O sea, al final olvida los rechazos que le ha podido hacer Azul y al final eso, olvida todos esos rechazos y lo que quiere es saber qué le pasa, saber qué tiene, que le confiese lo que tiene, para poder entenderle y para poder acercarse a él al final. Así que yo me quedo con eso, al dejar de lado el orgullo, poner el amor por delante y la empatía. Y gracias. Bueno, pues yo me quedo mucho con el buscar ese espacio, ese lugar que te puede dar la libertad de que pasen cosas, porque muchas veces si no los miedos nos restringen tanto que no quieres salir del camino marcado o de donde crees que te van a pasar cosas. Entonces realmente a mi personaje lo que le ocurre mucho es eso, que va por un camino que tiene que elegir, que tiene que decidir, y en el momento en el que se plantea, ¿qué pasa si hablo contigo? ¿Qué pasa si me dejo llevar? ¿Qué pasa si esto, lo otro? Es cuando realmente pasan cosas, cuando te pones en el conflicto de decir, tengo que elegir o tengo que tomar decisiones y dejar pues eso, que no nos limiten lo que se nos viene impuesto, en este caso por la sociedad, por los roles de género o por las identidades sexuales, sino dejarse descubrir y dejarse ser y ver qué te ocurre, ¿no? Porque eso es lo que realmente nos lleva a que necesitamos cosas, que nos ocurran cosas en la vida. Yo me quedo un poco con ese ser más allá de las etiquetas, la verdad, también. Esas dos cosas. Azul y rojo, dice, son los protagonistas, ya sabéis. El dolor común es el punto de partida de una historia de amor, que yo creo que ahí es donde está la clave, que fluye como el género de ambos, entre lo onírico y lo real, entre la realidad y el deseo, y entre la imposición del sexo y la construcción de la identidad, porque ahí es el tema que podemos, y el primer día tú lo hiciste y lo dijiste, respecto a la homofobia, la heterosexualidad como predominante, y cómo puede fluir todo lo demás de una manera mucho más natural y, por supuesto, comprensiva. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros.